Romanos 8, del 1 al 16. La ley del Espíritu da la vida y la paz. No hay condenación alguna para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, lo que era la ley era incapaz de hacer debido a los bajos instintos del hombre, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, como sacrificio por el pecado y para condenar el pecado en su misma naturaleza humana. Así, nosotros que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a los bajos instintos, podemos practicar la justicia que ordena la ley, pues los que viven según la carne piensan en las cosas carnales, y los que viven según el Espíritu en las espirituales, porque el deseo de la carne es la muerte, pero el pensamiento del Espíritu es la vida y la paz, por lo cual el deseo de la carne es el enemigo de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ni puede en realidad someterse. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pues si alguno de ustedes no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si Cristo está en ustedes, el cuerpo ciertamente está muerto por el pecado, pero el Espíritu está vivo por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús de entre ustedes los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para tener que vivir de acuerdo con ellos, porque si viven según los bajos instintos, morirán, pero si, conforme al Espíritu, dan muerte a las acciones carnales, vivirán. Palabra de Dios. Muy buenos días, bienvenidos a Un Toque Divino. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lectura. Esta lectura es un poco diciente, un poco fuerte, sí, de parte de Dios. Y comenzamos entonces con que la ley del Espíritu nos lleva a la vida y a la paz. ¿Sí? Para todos estamos sometidos a las leyes del mundo, ¿cierto? Es decir, todos tenemos que seguir diversas leyes que rigen nuestro mundo. Si no las seguimos podemos ser sancionados y podemos ser judicializados, pero rara vez seguimos las leyes de Dios. Y en esta lectura Dios nos dice que si seguimos las leyes del Espíritu y no las leyes de la carne, pues vamos a encontrar la verdadera vida y la verdadera razón de nuestra existencia. Sí, Moisés, te das demasiada importancia. No acataremos tus mandamientos, somos libres. No hay libertad sin ley. Y Dios quiso demostrarle al mundo a través de su Hijo Jesucristo que quien sigue las leyes del Espíritu sencillamente encuentra una razón, encuentra la verdadera vida. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si nosotros analizamos, Jesucristo se sometió a las diferentes experiencias humanas, es decir, Él sintió miedo, dolor, sufrimiento, sintió pereza, sintió, lujuria, y sintió una cantidad de sensaciones que nosotros hemos sentido, pero nunca se sometió al pecado, ¿sí?
sometió al pecado, sino por el contrario sometió su cuerpo y su alma a las leyes del Espíritu de Dios, lo cual lo hizo vencedor. Nosotros, si analizamos y hacemos un recuento de la vida de Cristo, nos damos cuenta que aunque Él era un Dios, nunca vino aquí para que lo alabaran, para que lo glorificaran, para que le sirvieran. No, al contrario, Él vino a servir, a dar su vida por los demás, a sanar, a ayudar, a predicar, a hablar de la palabra de Dios todo el tiempo y a llevar una vida ermitaña y humilde, entregada solamente a Él, en obediencia a Él. Ahí es que nos damos cuenta que Él seguía las leyes del Espíritu, y es en ese momento que Dios nos dice que ahí encontraremos la verdadera vida. Yo resueno con eso, nadie resuena con eso. ¿Quién dijo que todo el mundo es feliz agradando a Dios? No, al contrario, todos queremos seguir la ley de la carne, todos queremos. ¿Por qué? Porque somos carne, somos cuerpo, somos humanos, ¿sí? Y como humanos queremos hacer todo lo que nos gusta poder desear, poder disfrutar, poder pasar bueno, poder pasar rico, y como dice la canción, vive la vida que es una sola, ¿cierto? Que es una sola. Pero es que Dios no nos está pidiendo que no vivamos la vida, que no disfrutemos de las mujeres, que no disfrutemos de las comidas, que no disfrutemos es que vos puedes tomar pero sin emborracharte. Vos puedes... Vos puedes hacer las cosas que te agradan, puedes comprar tus cosas, un carro, una casa, pero no depender de eso, no poner tus esperanzas solo en eso, es decir, equilibrio, eso es lo que Dios nos pide a través de estas obras del Espíritu, que tengamos prudencia en todo lo que hacemos, mesura, que sepamos discernir entre lo que es bueno y en lo que es malo. Tampoco podemos cometer el error de exagerarnos y perdónenme la expresión, ser animales salvajes y solamente vivir para eso, porque ese no es el plan de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Tampoco podemos hacerle daño a otros, porque eso tampoco es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Al contrario, todo lo que Dios busca para nuestras vidas siempre será bueno, agradable y perfecto. No importa lo que sea, para Él sabe lo que hace, porque es Dios. Entonces nosotros no podemos contradecir la ley del Espíritu y, digamos, hacer las cosas que desagradan al Señor. Bueno, entonces para entender este tema completamente tenemos que irnos a Gálatas 5 del 16 al 26, ¿sí? Donde nos habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Entonces dice así: déjense conducir por el Espíritu y no se dejen arrastrar por las apetencias de la carne, pues estas dos cosas, es decir, las obras de la carne y las obras del Espíritu, están enfrentadas, ¿sí? Están enfrentadas en sí. Las obras de la carne son todas aquellas obras que no agradan a Dios, ¿sí? Son todas aquellas situaciones que nos encaminan al pecado y a la perdición, como son la lujuria, la impureza, el desenfreno, la idolatría, las supersticiones, que podríamos llamarlo como el esoterismo o el practicar magia, todo eso, las enemistades, las disputas, los celos, las iras, los litigios, las divisiones, las envidias, los homicidios, las borracheras, las comilonas y cosas semejantes. Todas aquellas cosas que sabemos no le agradan al Señor. Tenemos otras que son por el contrario, las del Espíritu, que son todas aquellas cosas que agradan a Dios y que van conforme a la ley del Espíritu, que son el amor, la alegría, la paz,
la generosidad, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y continencia. Si nos sometemos a las obras del Espíritu, encontraremos verdaderamente el sentido de nuestras vidas y hallaremos paz y felicidad. Esto no tiene que ser una receta de cocina, es decir, no es exactamente decir que es que tiene que ser esas, no, es cualquier situación en nuestras vidas que sepamos que nos va a llevar a pecar, que nos va a llevar a crear una situación donde nos sintamos infelices, ¿sí? Si nosotros seguimos las leyes o la ley espiritual de Dios, entonces vamos a ser como un perfume, como una fragancia agradable para los sentidos de Él, y de esta manera nos veremos construyendo una verdadera vida con un verdadero propósito y alcanzaremos esa felicidad, esa plenitud y esa alegría que solo Dios da, no dependiente de las imposiciones o de las diferentes normas que nuestro mundo nos quiera imponer, ¿cierto? En este caso, las obras de la carne. Cuando nosotros estamos sometidos a las obras de la carne, sencillamente somos más infelices, somos esclavos de nuestro propio pecado y de nuestras propias acciones. Y dice la palabra que aquellos que se sometan a las obras de la carne van a ser condenados y no van a alcanzar el reino de los cielos. ¡Vamos, adelante! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Suena muy duro, pues uno pensará, Dios mío, entonces ¿quién va a ir al cielo? ¿Quién va a alcanzar el cielo? Pero no podemos olvidarnos de la gracia, la misericordia de Dios que tiene con nosotros. Él nos perdona, siempre nos perdona a pesar de nuestras malas acciones. Pero, ¿qué pasa entonces si yo hago algunas obras de la carne y también practico algunas obras del Espíritu? Es decir, si soy bondadoso y alegre, pero a la vez soy borracho y genero división, un ejemplo. Entonces, ¿me voy a condenar? No, simplemente tenemos que trabajar para cambiar esa circunstancia, para cambiar esa situación. Entonces, entender que a través de las obras del Espíritu o a través de llevar una vida en consonancia, en sintonía con la ley de Dios, nos lleva a la felicidad, también es entender de que de esta forma podemos vencer nuestros vacíos interiores. ¿Y cuáles son los vacíos interiores? Son aquellos como son cuando me siento triste, deprimido, cuando siento una falta de amor por mí mismo o porque de pronto alguien me haya hecho sentir mal, me haya hecho sentir que no valgo. En ese momento yo siento un vacío y ese vacío pretendo llenarlo a través de las obras de la carne. Es decir, peleé con mi novia y entonces decido que me voy a ir a un bar a tomar licor hasta las 4 de la mañana porque sencillamente eso me va a llenar ese vacío, me va a hacer sentir feliz. Aquí tienen, chicos. Deja aquí la botella, Dory. Oiga, ¿por qué las caras largas? He cometido error tras error. Sí, te va a hacer sentir feliz, pero solamente momentáneamente. Luego va a venir la depresión, luego va a venir la culpa, porque el demonio nos acecha a través de la culpa. Hacemos las cosas malas o cometemos el pecado y luego nos culpa. Él es el gran acusador por excelencia. Por otro lado, también podemos decir que hay situaciones donde queremos llenar esos vacíos
con cosas materiales, entonces buscamos comprar cosas, ropa, que Por si el tacón se rompe. O quiero acariciarlos, son hermosos. Eres terrible. ¿Sí? Por eso nos estamos divorciando. Nos estamos divorciando porque eres codiciosa, abusadora y egoísta. ¿Yo? De hecho, necesita un bolso que combine con ellos. Sí, tienes razón. Gracias, Lori. Estoy de acuerdo. Ah, las chicas se están uniendo. Muy Qué bien. dulzura. Mira, Sí. sentimos en medio de nosotros una falta de amor por nosotros mismos, entonces buscamos agradarle a los demás en redes sociales, queremos mostrarnos, queremos aparentar lo que no somos, y realmente eso nos hace más infelices y no nos lleva realmente a esa plenitud que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida si no podemos hacer las cosas que nos agradan desde nuestra humanidad, desde nuestra carne? Dice la palabra que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no recibieron el espíritu de la esclavitud para recaer de nuevo en el temor, sino que recibieron el espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, papá, padre. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos con Él, para ser también glorificados con Él. ¿Cuál es el sentido real entonces de nuestras vidas si seguimos una ley basada en el Espíritu? Seguir la ley basada en el Espíritu es seguir las virtudes que Dios enaltece en nuestra vida como seres humanos. Yo no veo por qué uno no puede ser bueno, por qué uno no puede ayudar a los demás y sentir alegría al hacer eso. Es que lo dice el refrán: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que entregar más a las demás personas, tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que hacer las cosas que agradan al Señor, tenemos que ser buenos con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, ¿sí? Tenemos que luchar contra la carne, contra todos esos deseos que nos hacen alejarnos del plan que Dios tiene en nuestras vidas con nosotros, porque de esa manera, bien lo dice la palabra, seremos hijos adoptivos de Él y caminaremos con Él en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, la invitación hoy es a tratar de esforzarnos, porque nadie dijo que sería tarea fácil. Seguir las leyes del Espíritu o seguir la ley de Dios es lo más difícil para el hombre, porque somos tercos y somos de carne y hueso y estamos sujetos a eso, querámoslo o no. Entonces es una lucha, no es fácil. Nadie dijo que sería fácil, pero así como Cristo lo hizo, Él se sometió, Él murió por nosotros, Él entregó su cuerpo y su vida para que nosotros entendamos que a través del sacrificio, a través de doblegar nuestras pasiones, de doblegar nuestros gustos, es que realmente vamos a alcanzar la felicidad. Parece insólito y parece totalmente como divergente, es decir, como que no se corresponde una cosa con la otra. Yo cómo puedo ser feliz a costa de ayudar a los demás. Una cosa es encontrar la felicidad y otra cosa es encontrar la libertad. Eso es lo que Dios está poniendo en nosotros a través de esta lectura, que descubramos la verdadera libertad que hay en ser libres como a través de las obras del Espíritu. Y de esa manera nos daremos cuenta poco a poco que somos más felices, más plenos, más tranquilos y que estamos en sintonía con el plan que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas.
Un abrazo, mis hermanos, y muchas bendiciones.